Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a terminar con 2 de Samuel y luego nos vamos a pasar a Reyes, a los 2 libros de Reyes. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y a darle. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo que podemos compartir en tu palabra y aprender de ella, y pues nos ponemos en tus manos para que todo lo que veamos aquí lo podamos entender y aplicar a nuestra vida, Señor, para entender mejor lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar donde nos habíamos quedado, y pues era el final de 2 de Samuel. David queda rey sobre todo Israel. Dios le promete que va a construir su casa. Vimos el pacto davídico y todo eso. Entonces David pues quiere mostrar esa gracia con alguien más. Le llama a Mefiboset para que se viniera a vivir al palacio con él. Y entonces David empieza a tener varias victorias. Le empieza a ir bien. Y luego tenemos que dice, llega la primavera. Es el tiempo en que los reyes salían a las batallas. Pero David no salió. Y entonces viene el pecado que comete con Betsabé y con su esposo Urías. Entonces después de eso Dios manda al profeta Natán a ver a David y hablar con él. Le cuenta la historia del hombre rico que toma la única ovejita del pobre. Le hace ver que pues el que hizo eso fue David, y David se arrepiente. Entonces esto que hizo Natán de parte de Dios pues es muy importante. Y es algo también que a veces se ha perdido en las iglesias, porque ahora ya no le puedes decir a alguien cuando está pecando o está haciendo algo mal porque se ofende. Pero imaginémonos aquí que hubiera sido de David si Natán no iba a decirle lo que Dios le había dicho que fuera a hacer. O si a Natán le daba miedo decirle algo a David porque era el rey. Aquí hubiera pasado. Pero entonces aquí en esta historia vemos que muchas veces vemos más el pecado en otros que nosotros mismos, y es lo que Natán le hace ver a David, que a David se enoja con el hombre que se había robado la ovejita y se merece la muerte. Y entonces así nosotros a veces nos enojamos cuando alguien hace algo mal y no vemos que nosotros estamos peor. Entonces en el 2 de Samuel 12:7 Natán le dice, pues tú eres ese hombre. Y David recibe pues el regaño de parte de Dios por medio del profeta, pero reconoce su pecado. ¿Y qué es lo que hace David? 2 de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. 3 palabras. Pequé contra Jehová. Bien corto, pero es lo que Dios necesita escuchar de nosotros. Y aunque lo malo, vemos pues lo malo que hizo David fue contra Betsabé y contra Urías, contra otra mucha gente, contra quien David pecó y se da cuenta es contra Dios. Y entonces aquí es donde David escribe el Salmo 51. Vemos el Salmo 51:4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces con esto nos damos cuenta de que David no es perfecto como nosotros no somos perfectos, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Nos lo han venido diciendo y recordando desde que se nos presenta a David ahí en 1 de Samuel. ¿Cuál es la diferencia que hace a David ser un hombre conforme al corazón de Dios? Vemos que David cometió muchos errores, pecó contra Dios. Entonces, ¿por qué siempre decimos eso? Y pues nos acordamos, por ejemplo, de Saúl en 1 de Samuel 13:15, que ya lo vimos. En eso fue cuando Saúl hizo cosas que no debería de haber hecho. Saúl fue confrontado 2 veces por Samuel también. Pero en esas 2 Saúl no tomó la responsabilidad y hasta le echó la culpa a otras personas, le echó la culpa a las situaciones, no se arrepintió, creyó que él lo había hecho bien. Más adelante también, en 1 de Samuel 20, vemos que Jonatán confronta a Saúl, a su padre. ¿Y qué hace Saúl? Maldice a Jonatán. O sea, Saúl nunca acepta que está mal. Y en David, aunque la regó muchas veces, vemos eso, confiesa su pecado, se arrepiente y Dios lo perdona. Entonces ahí otra vez 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David, pequé
contra Jehová. Esas 3 palabras. ¿Y qué le dice Natán? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces ahí vemos que la gracia y la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado, porque pues, si no, pues no estuviéramos aquí. Pero aún en medio de esa gracia, pues hay consecuencias, porque Dios quiere que aprendamos algo. Y David va a tener que lidiar con las consecuencias de lo que hizo ahí por el resto de su vida. Y entonces de ahí es donde se va a basar todo lo que falta de Samuel y todo lo que falta en la historia de Reyes. Por eso me quise quedar aquí en la clase pasada, porque vemos que a partir de ahí en la vida de David siempre hubo conflicto. Su hijo mayor fue Amón y termina haciendo cosas indebidas con su hermana Tamar. Después otro de los hijos de David, Absalón, mató a Amón cuando supo lo que le había hecho a Tamar. Entonces Absalón ahora se tuvo que huir, se fue fugitivo para que David no le hiciera nada por haber matado a Amón. Entonces ahora David se quedaba sin 2 hijos, uno muerto, el otro escapado. Absalón regresa 2 años después, pero sigue sin relacionarse con David. Entonces lo que hace Absalón pues, es una rebelión contra David. Y ahora el que tiene que huir de Jerusalén para salvar su vida es David. Tuvo que huir de su propio hijo. Y ahí es donde David escribe el Salmo 3, que hasta hay una canción de ese. Pero todavía venía lo peor, se aparecen novelas y podemos hacer una historia de David. Cuando David no estaba, o sea, David se fue huyendo, Absalón agarró a las concubinas de David y durmió con ellas. Entonces eso le ponía más desgracia y más deshonra a David. Finalmente, David junto a un ejército contraataca esa rebelión de Absalón y en una de esas batallas, pues, Absalón muere. Segunda de Samuel 18:33 es David llorando. Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¿Por qué? Pues David se dio cuenta que todo había sido por algo mismo que él empezó. Entonces todos los problemas que tuvo dentro de su familia, David, comenzaron con su relación con Betsabé y a cubrir lo que había hecho. Y fue un pecado de índole sexual. Y pues ¿qué fue lo que pasó con sus hijos después? Pues lo mismo. Ya vimos a Amón con su hermana, Absalón con las concubinas de su padre, incluso Salomón, que dice que tuvo muchas mujeres extranjeras, y todo eso fue consecuencia del pecado de David. Y la consecuencia pues más inmediata ahí fue que el hijo que tuvo con Betsabé murió. Pero vemos que David, después de que el niño muere, sigue mostrando arrepentimiento y su vida cambia, y se ve que su fe es moldeada por esas circunstancias que pasó, que vemos lo que hace en 2 de Samuel 12:20. Dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Y a partir de ese momento la vida de David cambió. Siguió escribiendo salmos porque fue perdonado, pero pues las consecuencias nunca dejaron su hogar, su casa. Entonces ahora ya tenemos a David viejito, ya estamos en el final de 2 de Samuel, ya está a punto de terminar su reinado y su vida, y vienen una serie de eventos que no son tan conocidos y tampoco están en orden cronológico. Por eso a veces nos revolvemos. O sea, todos esos que vienen a partir de 2 de Samuel 21 no pasaron todos al final de su vida, sino son como que una recapitulación de todo lo que hizo David para darnos un recuento de su vida ya que estaba llegando al final. Entonces viene la venganza por los Gabaonitas en el capítulo 21, después un canto de alabanza de David en el 2 de Samuel 22, que es lo mismo que el Salmo 18. Después en el capítulo 23 son las últimas palabras de David y la lista de sus 30 guerreros, y luego un censo que David hace. Entonces esas historias también tienen sus propósitos. Por ejemplo, la historia de los Gabonitas es que todo tiene sus consecuencias, y para eso nos tenemos que ir hasta los días de Josué. Allá Josué hizo un pacto con los Gabonitas sin preguntar a Dios, y pues les dijo: sí, les vamos a perdonar la vida. Hacen un acuerdo de paz, pero después Saúl no los respetó y los atacó. Y entonces ahora, en tiempo de David, hay una hambruna de 3 años. David le pregunta a Dios por qué, y Dios le dice: pues es por eso, por lo de los Gabonitas. Entonces David va a tratar de arreglar el asunto a los Gabonitas, y pues las consecuencias es que tuvieron que entregar a 7 familiares de Saúl a los Gabonitas. La guerra contra los filisteos viene ahí también en el 21, y
esa es una de las batallas en donde la vida de David corre peligro, es rescatado, y luego ya le dicen, no, mejor quédate en el palacio para las otras guerras. Eso lo volvemos aquí en 2 de Samuel, nada más. Pero ¿qué pasa? Pues esa es una decisión que ellos tomaron por ellos mismos, de que no, mejor que no vaya David porque su vida está en peligro. Pero en Primera de Crónicas, que sí viene en orden cronológico, vemos que pasa esa historia, le dicen a David que mejor se quede, y después es cuando ve a Betsabé. Entonces vemos que pues no ir a la batalla no fue la mejor decisión por todo lo que pasó después. Entonces nos vamos a las últimas palabras de David nos vamos a brincar las últimas palabras de David, nos vamos a ir al censo, capítulo 24. Dice 2 de Samuel 24:1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero si lo leemos en Crónicas, 2 de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces Dios estaba enojado con Israel, no nos dice por qué, pero Dios no puede incitar a cosas malas. Entonces se puede ver que es Satanás quien incita a David y Dios lo permite. Joab le dice que no haga el censo, pero pues David era el rey y entonces hizo lo que él quería, que fue lo que motivó a hacer David el censo. En diferentes comentarios dicen que pues fue más o menos a causa de su orgullo, o sea, ya iba a terminar su reinado, entonces estaba buscando terminar pues acá con gloria, siendo levantado por sus logros, o sea, que vieron que creció la gente, que estaba muy bien todo. Pero cuando termina el censo, pues Dios castiga a Israel. Dios castiga a Israel porque él no había dicho que hicieran eso. Entonces David otra vez se da cuenta que fue su culpa y asume la responsabilidad. 2 de Samuel 24:10 dice: yo he pecado gravemente por haber hecho eso. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces Dios le da a David elegir entre 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días de plaga. Entonces David escoge 3 días de plaga y mueren 70,000 personas. Y entonces David ve pues esa destrucción y dice: pero ¿por qué? Si yo fui el que pecó, ¿qué culpa tienen estos? Entonces Dios le dice: haz un sacrificio y la plaga va a terminar. Y entonces aquí vemos otra vez el concepto de responsabilidad, lo que habíamos visto antes con que Dios quería del pueblo de Israel. O sea, podemos decir, pues la culpa no fue de David, fue del diablo que lo incitó, o de la gente que hizo que Dios se enojara por no estar rendidos a Dios. Pero David es el que dice: yo he pecado gravemente. Entonces Dios nos hace a cada uno de nosotros responsables de nuestros actos, sea lo que sea, sean las circunstancias que sean. Muchas veces justificamos a las personas de que no, pues es que en su familia todos son así problemáticos, o no, es que es pobre, por eso robó. Pero pues el acto de responsabilidad es de cada quien. Entonces aquí David pues era el responsable del pueblo, y a pesar de las circunstancias que estaban rodeando este hecho, pues David acepta su responsabilidad y pide perdón. Y entonces vamos a pasar ahora sí, vemos, si nos regresamos al capítulo 23 rápido nada más para ver las últimas palabras de David, lo que vemos es que David exalta a Dios en todo eso. En sus últimas palabras expresa alegría de haber sido instrumento de Dios, y pues es lo que David está diciendo. Ve lo que ha dejado, su legado, y le da gracias a Dios por eso. Y es lo que debemos hacer nosotros: exaltar a Cristo, sentirnos bien cuando su nombre y no el de nosotros es exaltado. Entonces hay que servir a Dios con alegría y que todo sea para su gloria. Y entonces ya David muere. Ahora sí vamos a pasar a Reyes, y viene Salomón. Salomón muere también y se divide el reino por el pecado de David de antes. Dios le había dicho que iban a pasar cosas y esa es una de las consecuencias.
Pero pues la promesa de Dios sigue con David y con Salomón. Entonces el reino se divide hasta después que muere Salomón. Y entonces viene una lucha de poder entre Roboam y Jeroboam. Y se divide el reino. Jeroboam se va al reino del norte, que es Israel, y la capital es Siquem. Y Roboam se va al sur, que es Judea, y la capital es Jerusalén. Aquí a veces nos confundimos porque como ahorita la capital de Israel es Jerusalén, pero pues en ese tiempo no. La capital de Jerusalén era, Jerusalén era capital de Judea, y Israel era el reino del norte y la capital en ese tiempo era Siquem. Entonces eran diferentes. Entonces Jerusalén era capital de Judea. Entonces pues Jerusalén se queda en el sur, en Judea. Entonces en el norte, que era Israel, pues para no tener que ir al sur, que era en Jerusalén, era donde estaba el tabernáculo o el templo, ya en este tiempo era el templo, empiezan a hacer sus propios altares allá en el reino del norte. Y dicen, no, pues para no ir hasta allá a Jerusalén, vamos a hacer acá los de nosotros. Pero terminan haciendo su propia religión. Y entonces durante los primeros años del reino dividido hubo varios problemas entre los reinos. Empieza con Asa, que fue rey de Judá, porque Judá es en el sur. Aquí mejor nos tardamos poquito, pero vamos a ver para entender toda la historia. Entonces empieza Asa en Judá y usa el templo para sobornar a Ben-Hadad, para que Ben-Hadad rompiera un tratado que tenía con Israel y lo atacara. Y luego en el reino del norte, Asa mató a Nadab, y luego toda la familia de Jeroboam también la mató. Jeroboam era el que estaba en el norte. Y entonces Asa se pone el de rey y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Reinó 24 años y siguió en el trono su hijo Ela, que fue asesinado 2 años después por Zimri, que era uno de sus generales, y luego él también se puso como rey, pero solo duró 7 días porque pues, el ejército declaró rey a otro general, a Omri. Entonces Zimri se va, como él se había puesto y luego lo quitaron para poner a Omri, se va todo agüitado al palacio o a la casa real y le prende fuego con todo y él adentro. Entonces hay guerra civil y pues Omri es confirmado rey. Y en esta parte vemos, van a aparecer diferentes reyes y varios se interponen, porque pues mientras uno empezaba en Israel, a los 2 años empezaba otro en Judá, y así a veces estaban los dos al mismo tiempo. Moría uno, llegaba otro y había conflictos entre ellos. Pero por eso tenemos que, cuando leemos reyes, tenemos que ver bien que diga rey sobre Israel o sobre Judá, porque a veces se parecen los nombres y a veces son al mismo tiempo, y mientras estaba reinando uno en un lugar, empezaba otro en otro. Pero pues el chiste es que al ir leyendo vamos a ver que hay reyes buenos y hay reyes malos. Y si vemos, si le ponemos atención, en el reino del norte, o sea en Israel, no se menciona ningún rey bueno. Todos dicen, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, todos los del norte. En el sur, en Judá, hubo poquitos buenos, y todos los del sur pues fueron descendientes de David. Pero sí hubo, como quiera, poquitos buenos. Hubo, casi la mayoría también hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces todo esto que les acabo de contar de Basá, Nadab, Ela, Zimri y Omri fue en el reino del norte, y Asa seguía en el reino del sur. Todo eso viene en los capítulos 15 y 16. Y después de Omri reina su hijo Acab, que es uno de los peores reyes de Israel. Él se casó con Jezabel, que también es conocida como la reina malvada. ¿Y por qué estuvo mal Acab? Pues porque con él se volvió a adorar a Baal en Israel. Hicieron un templo en Samaria y también hicieron un templo a la diosa Aserá. Entonces todo lo malo de Acab viene en el versículo 33 del capítulo 16. Dice, en fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. O sea, estuvo peor que todos los de antes. Y entonces
Por eso en el capítulo 17 aparece uno de los personajes más conocidos de la Biblia, Elías. Sale ahí de repente de la nada. Solo nos dice, no, era de Galad, un profeta. Pero Dios venía a través de él, pues hacer que el pueblo regresara a adorar a Dios y a dejar de lado a Baal. Entonces vemos en el 17.1, dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, así me da risa porque ahí nos dicen como si fuera bien conocido Elías. No, sí, Elías el de Tisbe, y nunca nos habían dicho nada de Elías antes. Se fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Este mensaje era bien importante porque ¿qué tenía que ver que no lloviera? Pues Baal creían que era el dios de la fertilidad y el que enviaba las lluvias y pues el que hacía que hubiera cosechas. Entonces Elías, al hacer esto, estaba mostrando, cuando dice el Dios de Israel a quien yo sirvo, pues estaba mostrando que Dios era más grande que Baal. Entonces viene la sequía, pero en medio de la sequía Dios protege a Elías. Primero con los cuervos a la orilla de un arroyo, después se seca el arroyo, se va a Sarepta y ahí es alimentado por una viuda que iba a preparar su última comida porque ya se les iba a acabar el alimento. Pero esta viuda, sin saber, fue fiel. O sea, imagínense, había las dos cosas, sequía y escasez. Nada más tenían para esa última comida. Imagínense ser la viuda y llega un señor que no conoces y te pide, y como que él le da. Y entonces Elías le dice que la harina y el aceite que tenían en esa tinaja nunca se iba a acabar. Y de ahí estuvieron comiendo la última comida que tenían todos los días. Y entonces pasan los 3 años en sequía y escasez, pero Acab y Jezabel seguían haciendo lo malo. Y entonces mataban, secuestraban a los profetas de Dios. Y Acab, pues en vez de aceptar que la culpa era suya, le echa la culpa a Elías. Y ahora lo anda buscando. Y Elías también iba a buscarlo. Acab iba a buscar a Elías y Elías andaba buscando a Acab. Pero Elías andaba buscando para darle el mensaje de Dios. Acab estaba buscando a Elías para matarlo. Entonces se encuentran. Y pues dicen, vamos a poner una disputa como prueba. Y esta fue en el Monte Carmelo. Y entonces el desafío que Elías les puso viene en el capítulo 18, versículo 21. Les dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. O sea, no decidieron nada, se quedaron ahí. Entonces nosotros no debemos quedarnos callados, tenemos que tomar esa decisión. Y entonces después viene pues la historia esa de Elías y los profetas de Baal, donde manda el fuego y todo eso, en donde se demuestra que pues Baal no puede hacer nada y Dios sí. Y entonces viene la historia del llamado de otro profeta, Eliseo. Vamos a leer 4 versículos y esos versículos nos dicen muchas cosas. Primera de Reyes 18, 19 al 22. En esos 4 versículos vamos a ver varias cosas. Dice, Elías salió de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Y vemos, Elías sale, encuentra a Eliseo que estaba arando. O sea, Eliseo estaba pues, en su trabajo, haciendo dinero o asegurando sus cosas materiales. Pero Elías le arroja el manto, que significaba que lo estaba llamando para seguirlo. ¿Y qué hace Eliseo? O sea, no fue de que, no, pero mis yuntas, mis bueyes, mi arado, mi trabajo, ¿qué? No, dice que lo dejó y corrió tras Elías. O sea, nada más se fue a despedir a sus padres y regresa. Y vemos que toma a los bueyes y los sacrifica. Y con eso estaba diciendo, o sea, no voy a regresar. Ya no voy a hacer esto que estaba haciendo. O sea, lo que tenía literalmente lo entregó para seguir a Elías, que pues era el representante de Dios en ese momento. Entonces lo hizo para ponerse a servicio de Elías y de Dios. Entonces debemos de ser como Eliseo. O
se toma la decisión de seguir a Jesús y obedecerle. No dejemos que nada nos impida seguirlo. Y entonces con esto pasamos a Segunda de Reyes. Casi todo lo de Primera de Reyes fue lo que pasó con Zimri, Omri, Acab y todos ellos, pasaba en Israel, o sea, el reino del norte. Y en el reino del sur seguía Asa. O sea, Asa duró ahí un buen tiempo en el reino del sur, en Judá. Allí casi no pasó nada con Asa. Pero después de Asa empieza a reinar Josafat, que él sí fue un buen rey. Entonces, cuando Josafat llevaba 17 años reinando en Judá, muere Acab en el reino del norte y empieza a reinar Ocosías. Y entonces Acab, pues ya vimos que fue malo ante los ojos de Dios, pero política y militarmente sí era bueno. Entonces Israel tuvo un tiempo bueno como nación, y después de que él murió, pues se debilitó en ese aspecto. Entonces Moab aprovecha para rebelarse contra Israel. Moab había estado bajo el dominio de Israel durante el tiempo de David, y entonces vemos ahora que pues Israel estaba decayendo en todos los aspectos. Ahora ya a los que tenían como que dominados, ya se les andaban poniendo al brinco también. Y entonces el que empieza a reinar era Ocosías, y él se cae por una ventana, manda a consultar a sus hombres con Baal-Zebub, que era dios de Ecrón, y lo manda a consultar para saber si iba a sanar de lo que le había pasado por caerse de la ventana. Y Dios le contesta por medio de Elías: ¿para qué vas a buscar a Baal-Zebub, que no hay Dios en Israel? Y entonces Ocosías demuestra que pues él estaba adorando a otro Dios, porque en tiempo de necesidad fue a buscar la respuesta de ese Dios. Baal-Zebub era un Dios filisteo. Y entonces Ocosías, en vez de volverse al Dios de Israel, o sea, del pueblo del que él era rey, va a buscar ayuda en otro Dios. Y entonces, al no buscar al Dios verdadero, pues recibe juicio. Y Dios le dice por medio de Elías que ya no se va a levantar de esa situación. Ocosías muere. Como no tenía hijos, reina en su lugar Joram, que era hijo de Acab. Entonces, a lo mejor nos confundimos ahí, porque en Judá también estaba reinando otro rey que se llama Joram, pero ese era hijo de Josafat. Entonces, por ese tiempo había dos Jorams, uno en Israel y uno en Judá. Y luego termina el capítulo 1 de Segunda de Reyes, dice: y los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y decimos: bueno, entonces la historia debe venir en crónicas. Pero no, porque el libro que tenemos de crónicas nosotros es nada más de los reyes de Judá. ¿Sí sabían eso? Más adelante vamos a ver crónicas casi al último, porque pues recuerden que estamos viendo los libros como que cronológicamente. Crónicas va casi al final y nada más habla de los reyes de Judá. Ahorita vamos a ver el cautiverio, y ahí nos damos cuenta de cómo para cada nación fue diferente. O sea, el reino del norte, que tuvo puros reyes malos, fue atacado por Asiria, se los llevan cautivos, y de ellos que se fueron al cautiverio casi nadie regresa a Israel. ¿Qué fue lo que pasó? En su lugar, Asiria pues empieza a mandar a otros habitantes a poblar Israel, que después se convierten en los samaritanos, que son los que vemos en la época de Jesús, que no se llevaban con los judíos, y es por eso. Y entonces eso fue en el reino del norte, se los lleva a Siria, Siria manda a otros a poblar, que son los samaritanos, y de los que se fueron cautivos ya casi nadie regresa. En el reino de Judá, que sí tuvo varios reyes buenos, que todos eran del linaje de David, y que de ahí salió Cristo, ellos son atacados por los babilonios, que también se van al cautiverio, a Babilonia. Pero muchos de ellos sí regresan y vuelven a construir Jerusalén y vuelven a construir el templo, y de aquí es de donde salen los judíos que ya vemos en el tiempo de Jesús. Entonces, el propósito del libro de Crónicas es mostrarnos el cumplimiento de la promesa por medio de David. Así que Crónicas nada más se va a enfocar en David, en su reino y los reyes que son su descendencia, para darle pie
a Cristo. Entonces el libro de Crónicas se escribió muchos años después de que pasó todo esto. Por eso lo vamos a ver casi hasta el final de la clase. Fue escrito ya después de que los judíos regresan del cautiverio y reconstruyen Jerusalén para mostrarles y apuntarlos al Mesías que ya venía. Entonces por eso en realidad no tenemos las demás cosas que hizo Ocosías, aunque aquí dice. Y bueno, ese era un paréntesis histórico. Entonces, ahora sí, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes empieza a hablar de Eliseo. Dios estaba por llevarse a Elías, los dos sabían. Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu. Y pues eso no es tan importante originalmente, pero se ha vuelto importante ahora porque se ha entendido mal esa parte de que mucha gente pide, no, que doble porción de espíritu, y creen que con la doble porción del espíritu se van a poder hacer milagros o estar más cerca de Dios o algo. Pero lo que estaba pasando aquí era más sencillo, o sea, ser el sucesor de Elías, nada más. ¿Por qué usa esta frase? Pues era lo que los padres daban la doble porción de la herencia a su hijo mayor, y aquí iba a ser su sucesor, nada más. Entonces aquí lo que Eliseo está pidiendo pues es ser el sucesor de Elías y seguir con el trabajo de profeta principal de la nación. No era que iba a estar más cerca de Dios o que iba a poder hacer más milagros o todo eso. Entonces, mientras Eliseo es profeta, en Israel estaban reinando todavía los familiares de Acab. Pero durante ese tiempo Eliseo unge a Jehú como rey, y Jehú es quien destruye a toda la familia de Acab que quedaba, y también elimina el culto a Baal. Entonces vienen varios milagros que hace Eliseo, todos esos para demostrar que Eliseo en verdad era el profeta que Dios había elegido. Voy a ir más para adelante. Y bueno, vienen esos profetas y el mensaje de Dios por medio de los profetas era: arrepiéntanse porque el pecado traerá juicio. Y pues el pueblo no obedeció, y entonces viene la caída de Israel. Segunda de Reyes del 9, capítulo 9 al 17, que empieza con Jehú siendo rey de Israel. Y entonces él termina con la familia de Acab, con los altares a Baal, pero Israel seguía sin adorar a Dios. Dios lo usó, pero Jehú tampoco se volvió a él. Entonces Jehú siguió adorando los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Se acuerdan que vimos que los habían puesto antes? Después el siguiente rey que viene es Jeroboam II. Y en ese tiempo Israel estaba otra vez bien políticamente, pero apartados de Dios. Y en ese tiempo vienen 3 profetas: Jonás, Amós y Oseas. Y ellos estaban igual dando el mensaje de Dios al pueblo para que se volvieran a él, pero no hicieron caso. Vemos que Jonás en el capítulo 14 le da una palabra buena a Jeroboam acerca de unas tierras que Israel iba a poseer. Entonces vemos que el pueblo estaba sufriendo, y por medio de Jonás le da una buena noticia al pueblo. En el libro de Jonás vemos que lo envían a Nínive, que era la capital de Asiria, y ya desde ese tiempo ya estaban atacando a Israel, y pues son quienes finalmente los invaden y los destruyen. Por eso para Jonás fue difícil llevar ese mensaje de juicio de Dios, y no quería hacerlo, pero no era nada más por desobedecer a Dios, sino era porque Asiria los estaba atacando. Entonces Jonás sí sabía que al hablarles, que es lo que termina diciendo en el libro de Jonás, se iban a arrepentir, y Jonás no quería. Dice: pero pues nos están atacando, nos están haciendo mal, ¿por qué les voy a hablar para que se arrepientan? Y pues sí vemos que al final Nínive se arrepiente, y Dios no manda su juicio sobre ella. Y eso era para que el pueblo de Israel lo viera de ejemplo, para que vieran que lo único que necesitaban era arrepentirse. Pero pues no se arrepienten. Y entonces ese era el mensaje de estos profetas: Jonás, Amós y Oseas. Todo el
mensaje era arrepiéntanse. Pero pues el pueblo no hacía caso. Seguían haciendo lo mismo. Y entonces pues pasan varios reyes. Y ahora estaba como rey Oseas. Llega el ejército de Asiria a Samaria. La sitia por 3 años. Se llevan a los israelitas cautivos a Asiria. Y comienzan a repoblar Israel con estas otras personas. Eso sucede en el año 722 antes de Cristo. O sea, el reino se había dividido en el 930. O sea que tuvieron más o menos 200 años de estarles dice que se arrepintieran, y no se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Pues si desde el principio Jeroboam hubiera seguido en el camino de Dios, pues otra cosa hubiera sido. Pero Jeroboam fue quien introdujo por primera vez los becerros de oro en Dan y Betel. Eso lo vemos en Primera de Reyes 12:25. Y eso sigue en los demás reyes. Por ejemplo, Primera de Reyes 16:19, cuando muere Sinri, que fue quien se metió al palacio y le prendió fuego con todo y él adentro, dice: así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar Israel. O sea, adorar los becerros de oro, con ese hizo pecar Israel. Jeroboam empezó lo malo, pero los demás reyes tuvieron la oportunidad de cambiar su camino y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues en orden se puede decir que fue así: se olvidaron de Dios, después desobedecieron secretamente, creyendo que pues Dios no lo iba a saber, porque no lo conocían. Después ya se empezaron a rebelar abiertamente, Dios los buscó, no le hicieron caso. La nación empieza a pecar contra Dios adorando a Baal. Y en ese tiempo tuvimos 20 reyes que hubo en Israel. Y los 20 hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Tuvieron profetas como Elías, Eliseo, Amós, Jonás, y no les hicieron caso. Y entonces ya empieza, Asiria llega y los empiezan a atacar. Entonces tuvieron oportunidades, porque fueron más de 200 años de advertencias, profetas que les hablaron, pero no hicieron caso, y entonces Israel cae. Y en Judá, que fue el reino del sur, aunque no todos los reyes fueron buenos, hubo unos que sí. Judá tuvo 19 reyes, 8 fueron buenos. Uno de esos reyes buenos fue Ezequías, que comenzó a reinar casi al final del reino del norte. Y entonces, así como Dios envió profetas a Israel, que son los que ya vimos, Elías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas, esos fueron profetas nada más al reino del norte. A Judá mandó a Isaías y a Miqueas. De hecho, en Isaías, cuando veamos Isaías, hay 3 capítulos que se dedican a Ezequías, el rey bueno que tuvo el reino del sur. Y dice, vemos que Ezequías sí hizo lo que agrada al Señor. Quitó altares paganos, habían estado ahí por muchos años, y aún los otros reyes que decía que habían sido buenos no los habían quitado. Y algo que vemos es que dice que todavía tenían la serpiente de bronce que había hecho Moisés 800 años antes. Todavía ahí estaba. Pero pues la tuvieron que quitar, porque la gente pues se había puesto a adorar a la serpiente. Y entonces Ezequías dice que puso su confianza en el Señor. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Después Asiria empieza también a amenazar a Jerusalén, y lo primero que hace Ezequías es ir a Dios. Él ora, va a buscar a Isaías, que era el profeta. Él sí fue a buscar al profeta de Dios. Isaías le contesta de parte de Dios que ese rey que los estaba amenazando va a morir. Pero pues, tiempo después Asiria ya está rodeando Jerusalén, mandando otro mensaje a Ezequías, y ahora es más tensa la situación porque el ejército ya había tomado varias ciudades, ya está ahí afuera. Y Ezequías va otra vez a Dios. Mientras está orando, llega un mensaje de Dios a través de Isaías a esa oración que él estaba haciendo, y la respuesta de Dios es: voy a cumplir mi plan. Yo ya tengo determinado el tiempo en que va a pasar, y aunque Asiria va a tener algunas victorias, no van a entrar a Jerusalén. Y entonces el ángel del Señor derrota
185,000 asirios en una noche. Entonces vemos que Dios cumple su palabra. Y es que a diferencia del reino del norte, el pueblo del reino del sur sí se volvió a Dios y Dios actuó en su favor. Entonces Ezequías hace varias cosas, restablece la Pascua, que les había dicho que lo hicieran cada año, pero no lo habían hecho, y lo vuelven a hacer. Se van, invitan a toda la gente, incluyen a algunos de que quedaban del reino del norte. Entonces fue el primer tiempo, la primera vez en mucho tiempo que hacían cosas juntos, los del reino del norte y los del reino del sur. Y pues ¿qué pasa después? Viene el rey Manasés, que fue uno de los peores o el peor. Se volvió a alejar el pueblo de Dios. Y pues ¿qué pasa después? Babilonia invade el reino de Judá. Ya viene en 2 de Reyes 24. Otra vez Dios les estuvo hable y les mostraba cómo si otras naciones se arrepentían, Él iba a actuar a su favor, los iba a perdonar, pero no hicieron caso. Entonces Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, empieza a invadir Jerusalén, empieza a deportar la población de Judá hacia Babilonia. Uno de los primeros que deportaron fue Daniel, otro fue Ezequiel. Jeremías fue puesto en la cárcel en ese mismo tiempo. Nabucodonosor empieza a poner a sus propios reyes y que pues eran, hagan de cuenta, títeres. O sea, Nabucodonosor pues les decía que hicieran. Uno de esos reyes era Sennacherib, que se rebela. Nabucodonosor rodea Jerusalén, toma la ciudad en el año 597 antes de Cristo. Entonces pues con esto termina el libro de los reyes. ¿Y qué es lo que vemos? Que hay que buscar a Dios. Estos reyes de el reino del sur los vamos a ver después en Crónicas, porque pues es de lo que nos habla más. Y entonces eso los vamos a dejar para Crónicas, porque por ejemplo falta Josías, que es uno de los más conocidos, pero todos esos los vamos a ver allá. Vamos a ver a Manasés también, que fue uno de los malos, pero en Crónicas vemos algo bien importante de Manasés, pero los voy a dejar con la duda hasta que veamos Crónicas. Y pues lo que podemos aprender de todo esto es que Dios quiere que lo busquemos. Él pone todas las cosas para que lo busquemos, así como al pueblo le estuvo mandando profetas y nos tiene paciencia, pero pues en un momento va a tener las consecuencias, no hacerle caso o hacer lo que nosotros queramos. Entonces hay que buscar a Dios, humillarnos ante Él, y Él va a obrar en nuestra vida. Entonces aquí terminan los libros de Reyes y nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga.